Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto vespertino de oración, donde nos dispondremos a alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Espero de todo corazón que los hermanos que escuchamos el mensaje hoy por la mañana sigamos juntos unidos en el Señor para escuchar el mensaje que tendremos hoy en la tarde, en este momento, y que aún seamos más los que estemos reunidos para alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Hermanos, entonces sean bienvenidos a este culto de oración, preparémonos y nuevamente pues bienvenidos y gracias a Dios porque estamos reunidos aquí nuevamente. Hermanos, no cabe duda que estamos pasando tiempos complicados, hermanos, y como iglesia debemos permanecer unidos, hermanos, aunque no nos estemos congregando, aunque no nos estemos reuniendo en el templo, debemos estar unidos, hermanos, por medio de la oración. Tenemos un sitio de WhatsApp donde estamos pendientes de las necesidades de cada uno de los hermanos, de los amigos, de los familiares. Y por este medio, hermanos, yo los invito a que estemos pendientes, a que estemos unidos en oración, que nuestra oración sea más fuerte, más constante, más seguido. Nuestro pastor nos invitaba en medio de la semana a que oremos fuertemente, a que atendamos la oración, que es el medio que el Señor tiene para que nos comuniquemos con Él, hermanos, y así como iglesia podamos estar unidos. Hermanos, si no nos reunimos, si no nos juntamos, hermanos, si no tenemos una conjunción en el Señor, hermanos, corremos el peligro de apartarnos, de enfriarnos. En una ocasión, un hombre le dijo al gran predicador Dwight Moody que él no necesitaba reunirse en una iglesia para adorar a Dios. Moody pensó por un momento y luego se levantó de su silla. Fue hasta la chimenea, tomó el atizador y apartó un trozo de carbón ardiente y lo retiró del fuego. A los pocos minutos, la luz y el calor de aquel trozo de carbón fueron muriendo hasta desaparecer y apagarse totalmente. Entonces el hombre comprendió el mensaje y no necesitó palabras. Hermanos, si nos apartamos de la iglesia, si nos apartamos del Señor, también nuestro fuego, nuestra luz corre el peligro de apagarse. No nos apartemos, hermanos, sigamos unidos y pronto el Señor nos dará la victoria sobre esta pandemia y el Señor nos podrá reunir nuevamente en su templo. Esa es nuestra oración, esa es nuestra esperanza. Y esperemos en el tiempo del Señor, que el tiempo del Señor es perfecto. Amén, hermanos. Amén. Demos inicio a nuestro culto de oración, hermanos. La lectura bíblica para esta tarde la encontraremos en el Evangelio según San Lucas. El capítulo es el 16. Lucas 16, y leeremos los versículos del 1 al 15. Les voy a dar un momento para que puedan ir a su Biblia, encuentren esta porción bíblica. Repito, Lucas 16, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza.
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo a su mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amén, hermanos. Los invito a orar, hermanos. Señor y buen Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Padre. Señor, te damos gracias porque hasta este momento, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Estamos aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre, y te agradecemos, Señor, el que podamos hablar contigo, el que podamos agradecerte, Señor, todas las cosas buenas que tú a bien tienes para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros amigos. Gracias, amado Señor, por cuidarnos. Gracias, amado Padre, por protegernos. Asimismo, Señor, nosotros te pedimos que perdones nuestras faltas y pecados. Y, Señor, seguimos humildemente, Padre, suplicándote que detenga, Señor, esta pandemia. Señor, oramos a ti por todos los enfermos y por todos los necesitados. A ti venimos con esperanza, Señor, y nuestros ojos, Padre, están puestos en ti. Te decimos, Señor, que te amamos y que te honramos. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Alabemos, hermanos, a nuestro buen Señor y Salvador. La alabanza estará a cargo de nuestro hermano Edgar Sánchez. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador.
continuación, la palabra del Señor. Escuchemos el mensaje que nos trae Dios esta tarde en labios de nuestro pastor Emilio Van. Dar es un asunto de gracia. Está basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 9. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Buenas tardes a todos. Es un gozo, hermanos, estar en nuestro culto de oración, de predicación, de adoración a nuestro Dios en el día del Señor, en este culto vespertino. Damos gracias a Dios por esta bendición que Él nos da. Y les agradecemos tanto, como siempre, que ustedes nos acompañen. Hermanos en Cristo, amados en el Señor, también personas que amablemente aceptan la invitación y se conectan con nosotros. Les agradecemos el disponer de este tiempo y tener también la disposición de corazón de acompañarnos. Les deseamos toda clase de bendiciones ahora y siempre. Hermanos, como ustedes saben, nuestra iglesia aparta el mes de octubre para la mayordomía. Así que hemos tenido algunos sermones enfocados en este tema. Y bueno, quiero terminar el mes hablando de mayordomía, sobre todo en el aspecto de dar. Por eso he titulado el mensaje de esta tarde, Dar es un asunto de gracia. ¿Sí? Dar es un asunto de gracia. Y está basado en segunda a los Corintios, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, en los versos del 1 al 9. Les quiero invitar, hermanos, para que vayan, tomen su Biblia, ábranla en este pasaje y leamos la palabra de Dios juntos. Repito la cita, hermanos, segunda a los Corintios 8, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí nos detenemos, hermanos, amados, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, continuamos delante de tu presencia en este culto, Señor, honrando y glorificando tu nombre, agradeciendo todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida.
Gracias, Padre, gracias por tantas cosas que tú nos das. Y ahora, Padre, como siempre, al disponernos al meditar en tu palabra, rogamos, Señor, tu bendición y que tu buen espíritu nos guíe y Él sea quien hable a nuestro corazón. Él sea quien aplique el mensaje a nuestro ser y que seamos, Padre, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra hable, que tu palabra alimente, que tu palabra enriquezca nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza, pero también nuestra obediencia a ti, Señor. Te lo rogamos de todo corazón en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, dar es un asunto de gracia, hermanos amados. El dar resulta en bendición para todos, para todos. Siempre hemos definido la gracia como un favor no merecido, como un regalo que se nos da por pura voluntad, por amor, tan solo porque se quiere hacerlo. Si hablamos de la gracia de Dios, entonces la precisamos como misericordia, amor, bondad, compasión que no merecemos, pero que Él, sin embargo, de su pura voluntad quiere darnos. Y Dios quiere mostrarnos su gracia infinita, eso es verdad. Pero también es verdad que Él quiere que nosotros a la vez también manifestemos gracia para con todos los demás. Recuerdo las preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando enviaba a sus apóstoles. Dice el Santo Evangelio: de gracia recibisteis, entonces, dad de gracia. Eso está en Mateo 10:8. Así que el Señor quiere que si Dios es para nosotros, nos colma de gracia, nosotros también demos por pura gracia. El gran predicador presbiteriano George Campbell Morgan decía: la palabra más hermosa en nuestro idioma cristiano es la palabra gracia. Pudiéramos encerrar todo lo que la gracia es y significa en una sola palabra. ¿Cuál palabra? Bendición. ¿Sí? Y Dios quiere que la gracia sea un elemento activo en todo nuestro quehacer como hijos suyos, para que la bendición fluya en forma sobreabundante. La mejor forma de accionar las bendiciones para todos es dando. Sí, dando, hermanos. Aquí en nuestro pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios para motivarlos a que levantaran una ofrenda de amor para los hermanos necesitados en Judea. Y aquí él da un ejemplo, ¿verdad? Ejemplifica con las iglesias de Macedonia que han contribuido gustosa y generosamente a esa causa, a pesar de ser hermanos, hermanas sumamente necesitados, y dice aquí, en profunda pobreza.
El anciano misionero se gozaba porque sabía que dar desata una interminable cadena de bendiciones que llegan a muchos, pero especialmente al que da. Al que da, al dador. Meditemos juntos, hermanos, en este hermoso pasaje bíblico y veamos las razones por las cuales el apóstol afirma que dar es un asunto de gracia. Bien, preparados, hermanos, sus Biblias. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Vamos a volver a leer los versos del 1 al 3. Quiero, hermanos, invitarles al leer este pasaje que veamos la gracia de Dios. ¿Por qué dar es un asunto de gracia? Porque estamos hablando de la gracia de Dios. Versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Ahí está. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La gracia de Dios. Observemos que en el versículo 1 Pablo menciona la gracia de Dios que le fue dada a las iglesias de Macedonia. En otras palabras, hermanos, los macedonios ofrendaron motivados, impulsados por la gracia del Señor. Y Pablo quería que los corintios hicieran esto mismo. En otro pasaje, aquí en 2 Corintios, pero en el capítulo 9, el verso 8, Pablo les dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso está en 2 Corintios 9:8. Allí dice, hermanos, que poderoso es Dios para que abunde en el corazón cristiano la gracia de Dios, y esa gracia nos impulsará a toda buena obra, en este caso, a dar. Y es que la gracia de Dios es y siempre debe ser la principal motivación, el gran impulsor, el gran motivador. Quiere decir que la gracia de Dios que nos ha colmado de abundantes bienes debe impulsarnos a ser dadivosos y generosos para con los demás. Notemos en el versículo 2 que aquellos buenos hermanos tenían grande prueba de tribulación y padecían profunda pobreza. Sin embargo, la gracia de Dios fue para ellos un poderoso aliciente para dar con abundancia, abundancia de gozo, con agrado. Y como dice el versículo 3, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Por la gracia de Dios en sus corazones, ellos se gozaron en dar, en ofrendar. William Colgate era aún muy joven cuando dejó su hogar y se encontró con un hombre que era capitán de un barco. Este hombre le habló de Cristo, le evangelizó,
oró con él y le dijo que siempre fuera fiel a Dios. Pero además de las primeras enseñanzas, le dio otra y le dijo que bajo cualquier condición, bajo cualquier circunstancia, sin fallar, siempre diera el diezmo a Dios. Y William Colgate recibió el consejo de aquel amigo. Y al principio tenía muy poco que dar a Dios, pero él fue fiel en dar siempre la 10ª parte. Este es el Colgate de la pasta dentífrica y del jabón. Él decidió dar proporcionalmente para la obra del Señor, motivado por la gracia de Dios, porque después de varios años dio el 50% de sus ganancias y finalmente el 100% para la obra del Señor. Pablo dice aquí que los macedonios, también puede entenderse como los filipenses, porque Filipos estaba en Macedonia. Ellos, hermanos, impulsados por la gracia de Dios, abundaron en riquezas de generosidad. Y Pablo quería que los corintios hicieran lo mismo. Y yo creo, hermanos, que Dios desea que nosotros hagamos lo mismo. Sí, que hagamos lo mismo. ¿Qué es lo que nos motiva a dar, a diezmar, a ofrendar, a dar nuestras primicias? Oh, no, que no sea la necesidad que hay. No, tampoco sea que es algo fortuito que debemos hacer, sino que demos porque reconocemos que Dios ha sido bueno para con nosotros al darnos, colmarnos de bendición, darnos bienes, darnos su gracia infinita convertida en abundantes bendiciones. El motivo sea la gracia de Dios que hemos recibido. Amados, Dios nos da para que demos, como dijera el rey David, y de lo recibido de tu mano, te damos. Eso está en 1 de Crónicas 29:14. ¿Ha sido Dios generoso con usted? ¿Ha sido Dios generoso con nosotros? ¿Sí? Entonces eso nos estimule a dar con liberalidad para la obra del Señor. Bueno, dar es un asunto de gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero vamos a un segundo punto, amados. Y ahora les quiero pedir que fijen su vista en el verso 4 y 5. Estamos en 2 Corintios, capítulo 8. Dice así el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, dar es un asunto de gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gracia de los hijos de Dios. ¿Sí? Nuestro primer punto es la gracia de Dios.
ahora vamos a hablar de la gracia de los hijos de Dios. Sí. Permítanme resaltar en el versículo 4 la palabra privilegio. Ahí está. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, ¿qué? Que les concediésemos el privilegio. Yo quiero decirles, hermanos, que en toda la Biblia no encontrarán la palabra privilegio más que en este versículo. Privilegio. Pero quiero decirles, hermanos, que aquí se traduce de una palabra griega que es caris. Caris. Y pues nosotros sabemos que también esa palabra significa gracia. Gracia. Entonces, amados hermanos, pudiéramos, sin temor a equivocarnos, decir que aquellos hermanos macedonios pedían que les concedieran la gracia de participar. La gracia de participar. Entonces, hermanos, así traduce en gracia, en lugar de privilegio, la palabra gracia, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Septuaginta, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 2000 y la Vulgata Latina. Ellos así traducen que los macedonios pedían con muchos ruegos que se les concediera la gracia de participar en aquel servicio para los santos de Judea. Ellos consideraban el ofrendar para los necesitados como una expresión de gracia. Gracia de los hijos de Dios. Así, de la misma manera, amados, al diezmar, al ofrendar, al dar nuestras primicias, al contribuir para la obra, la causa de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, estamos ejercitando la gracia de Dios. Bueno, que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Sí. Dios quiere ver que nosotros demos de gracia. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos que dar es la columna vertebral de nuestro cristianismo. Porque cuando uno da, no solamente aporta unos billetes o monedas y ya, no. El asunto va más allá, es más profundo. Cuando uno da, se está dando también en espíritu, en alma y cuerpo. Por favor, notemos lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice? Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No solamente dieron unos billetes, unas monedas, sino que se dieron a sí mismos. ¿Sí? Incluye también el corazón, todo el ser. En las noticias vemos numerosos casos de padres que salvan la vida de sus hijos al donarles un órgano vital, como un riñón. Ahora, ellos no solamente están dando el riñón, sino que con el riñón va también su corazón, su amor. Están entregando, ¿verdad?, su vida en amor
están entregando aquello con todo su corazón. Nosotros entendemos que ofrendar es un acto de adoración, porque a la misma vez que damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda o nuestra primicia, también estamos entregándole al Señor también todo nuestro ser entero, nuestro corazón. Y es que además de mirar la ofrenda, o antes de mirar la ofrenda, Dios mira al ofrendador. Sí, mira su corazón, mira su vida y se agrada en ello. Permítanme ilustrarlo con el ejemplo de Abel, el hijo de Adán y Eva, cuando dice la Escritura que Abel trajo al Señor su ofrenda. ¿Y qué dice la Biblia respecto a él? Dice así: y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Génesis 4:4. ¿Lo notó usted? Dice que primero vio a la persona, al dador, al ofrendador, ¿sí? Y luego después vio la dádiva. Y así, de la misma manera, el Señor ve su ofrenda y sabe si detrás de ella está su corazón. Bueno, hermanos, la gracia de los hijos de Dios. Dar es un asunto de gracia. Vamos a un tercer punto, hermanos. ¿Por qué decimos que dar es un asunto de gracia? Porque estamos hablando de la gracia de los siervos de Dios. Y eso está en el verso 6. Dice la palabra del Señor: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pablo menciona a uno de sus colaboradores más cercanos, Tito. Tito fue enviado por el apóstol a Corinto para promover la ofrenda de beneficencia para los cristianos necesitados de Judea. Pablo dice que le exhortó para que no solamente comenzara, sino también terminara esta obra de motivación entre los hermanos. Lo que llama la atención es que Pablo llama a este trabajo de Tito, ¿cómo lo llama? Obra de gracia. Obra de gracia. Se dice que todos los cristianos pertenecen a uno de estos tres grupos. ¿Cuáles? Número 1, los hermanos piedra. No dan, aunque se les presione. El segundo grupo, los hermanos esponja. Ellos sí dan, pero solo si se les aprieta. Y número 3, los hermanos panal. Ellos destilan por sí mismos las maravillosas mieles de su generosidad. Bueno, ¿a cuál de estos tres grupos pertenecemos? ¿Pertenece usted, amado hermano? Ya les he platicado esta ilustración con anterioridad, pero vale la pena recordarla en este momento. Esto es a manera jocosa. Dice, el atractivo principal del circo era el número del hombre fuerte. Consistía en que exprimía con su mano una naranja hasta que no le quedaba gota alguna. Enseguida, luego, invitaba a alguien del público
para que intentara sacarle algo de jugo a la naranja y ofrecía una buena cantidad de dinero. Muchos lo intentaron sin éxito. Pero un día pasó un hombre menudito, flaquito, y ante el asombro de todos logró que escurrieran algunas gotas. El hombre fuerte estaba boquiabierto, y el hombrecito explicó: no se asombre, es que soy pastor de una iglesia evangélica. Que la motivación a dar que usted reciba no sea porque lo machacan, lo aprietan, lo presionan, sino que usted tenga la motivación correcta, que dice que usted da porque ama a Dios, porque está agradecido, porque ama su obra y porque quiere servirle de esta manera. Sí, la gracia de los siervos de Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, el cuarto punto. ¿Por qué decimos que dar es un asunto de gracia? Porque estamos hablando de la gracia de la iglesia de Dios. Ya no los hijos de Dios en lo individual, sino ahora como congregación, como iglesia de Dios. Y eso está en los versos 7 y 8, amados. Acompáñenme a leer. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice el verso 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La gracia de la iglesia. Dice Pablo que la iglesia debe llenarse de virtudes y menciona algunas de ellas. ¿Cuáles mencionó? Mencionó la fe, palabra, ciencia, solicitud y amor. Pero también dice que la iglesia debe abundar, no solo tener, sino abundar en estas virtudes. En otras palabras, si alguno de los hermanos dice que tiene fe, ¿cómo debe ser su fe? Abundante, ¿sí? Y si dice que tiene amor, ¿cómo debe ser su amor? Abundante también, ¿sí? Y demás cosas igual. Pues así como la iglesia abunda en todas las cosas, así también, dice aquí, debe abundar en la gracia de dar. Debe abundar en la gracia de dar. Pablo afirma que no habla esto como alguien que manda, sino para incentivarles por medio del ejemplo de los macedonios. Les está motivando a manifestar la sinceridad de su amor. Dar es un asunto de gracia porque dar es bendición para los que reciben, pero vuelvo a decirlo, y sobre todo es bendición para el que da. Esto nos hace recordar las hermosas palabras de nuestro Salvador cuando dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos 20:35, ¿sí? Y hay muchísima bendición para el que da. Porque mientras más usted dé, el Señor
le dará más. Oh, y no estoy de acuerdo con los que predican, ¿verdad?, que hay que invertir, como si fuese una transacción comercial, invertir. Yo voy a invertir aquí para que me den más. Ni tampoco estoy de acuerdo con aquel viejo canto que se entonaba al momento de colectar las ofrendas y que decía: si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. No. Las ofrendas no deben corromperse al grado de verlas como una transacción comercial o como una inversión meramente monetaria. Ofrendar, amados hermanos y amigos, es adoración en su más pura expresión. Y el Señor debe percibir olor grato en ello. Y si nuestras ofrendas son del agrado del Señor, entonces y solo entonces el Señor nos bendecirá en forma sobreabundante, porque así está escrito: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Se cuenta que un rey sabio visitaba con frecuencia a sus súbditos. Y un día llegó al hogar de un hombre muy pobre, sumamente pobre. Y bueno, cuando vio que llegaba el rey, este hombre de inmediato le pidió ayuda. El rey lo miró y le dijo: ¿y tú qué tienes que dar al rey? ¿Sí? Y entonces el hombre miró hacia adentro de su casa y vio que no tenía más que un saco lleno de mazorcas de maíz. Entonces el hombre entró y tomó de aquel saco solo 2 mazorcas y se las trajo y se las dio al rey. Entonces el rey dio la orden y del carruaje trajeron un gran saco de monedas de oro. Y entonces el rey tomó 2 monedas y se las dio al hombre. Bueno, pregunta: ¿qué hubiera pasado si aquel hombre pobre le hubiera dado al rey todo el costal de mazorcas? Es fácil deducir que el rey le hubiera dado todo el costal de monedas. Así, en la medida que esta iglesia dé, el Señor a su vez le dará. Amados hermanos, muchas veces no emprendemos ministerios de ayuda a la comunidad porque anteponemos a la acción de dar esa trillada frase que dice: es que no tenemos. Es que no tenemos. Y entonces le pedimos a Dios que nos dé para poder dar.
Pero el Señor trabaja de una manera diferente. Él nos pide que demos primero y entonces Él nos dará. Así está escrito y así es. Dad y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Hermanos, que la iglesia del Señor no pierda la gracia de dar. Hay mucha necesidad alrededor, mucha. Tenemos que enfocarnos en eso. Bien, dar es un asunto de gracia, ¿sí? Ya hablamos de la gracia de Dios, la gracia de los hijos de Dios, la gracia de los siervos de Dios, la iglesia, la gracia de la iglesia de Dios. Pero vamos a terminar, hermanos, con el verso 9. Y vamos a hablar aquí de la gracia de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dar es un asunto de gracia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina poniendo el más perfecto ejemplo, el más excelente modelo, el más majestuoso prototipo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí un breve bosquejo de lo que es la gracia de nuestro Salvador. Podemos notar primero su motivación, su amor por nosotros. Segundo, su acción. Se hizo pobre siendo rico. Y tercero, su intención, que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para Pablo, aquel anciano misionero, no hay mayor muestra de la gracia de dar que la que el Señor Jesucristo manifestó al morir en la cruz del Calvario. Pablo dice que nuestro Salvador lo dio todo. Dar es un asunto de gracia. Nuestro Salvador lo dio todo. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, dice aquí, con su pobreza fuésemos enriquecidos. El magnánimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en dar no comenzó en la cruz, ni aún en su nacimiento, sino en el mismo cielo, cuando se despojó de toda su riqueza. Ante tal modelo de real generosidad, ¿cómo no ser generosos también nosotros? El Señor encamine nuestro corazón a dar, diezmar y ofrendar, no con tristeza ni por necesidad, sino con toda gracia y con toda alegría. Lo cierto es que Dios ama a los dadores así. Dios ama al dador alegre. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos en tus manos benditas, Señor, y queremos, Padre, que tú seas con nosotros ahora en esto de la gracia de dar. Concédenos, Señor, cumplir este aspecto de tu voluntad, y que en todo, Padre, tú seas honrado y glorificado, ahora y siempre.
Ayúdanos, Señor, a recibir tu gracia. Ayúdanos a hacer en lo individual también, manifestar la gracia para con los demás. Ayúdanos, Señor, a hacer esta obra de gracia y abundar en ella. Concédenos como iglesia, Señor, también impartir gracia para con los necesitados, tomando el ejemplo perfecto, completo, absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, queremos pedir tu bendición. Si hay alguien que aún no te conoce, atráele hacia ti, Señor. Llámale con tu gran poder, con tu inmenso amor. Que esa persona pueda sentir tu amor, Señor. Que tú, Padre, le hablas, que tú le llamas. Rogamos que así sea, Señor. Y Padre, también volvemos a orar, porque en tu gracia y misericordia, Señor, quites ya esta pandemia. Padre, no te olvides de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, hemos sido muy pecadores y esta humanidad es pecadora, pero tú eres, Señor, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de gracia. Pedimos, Padre, nos des alivio de este mal, que tu poder, Señor, quite este virus, que tu omnipotencia se manifieste, Señor, a ojos de todo el mundo, que tú, Padre, eres soberano y que todo está bajo tu perfecto control. Te rogamos, mi Dios, líbranos de esta pandemia, pero cúmplase tu propósito, cúmplase, Señor, tu voluntad, no la nuestra, sino tu voluntad. A ti y solamente a ti, Señor, sea por siempre toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, deseándoles muchas, pero muchas bendiciones de nuestro Dios. El Señor les colme de bendición a ustedes, a sus seres queridos, a sus familias. El Señor les guarde en el hueco de su mano. Si hay enfermitos, el Señor pose su mano de poder e imparta la sanidad total. Es nuestra oración, es nuestro sincero deseo de todo corazón, que Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.